Hay una razón silenciosa por la que algunas personas parecen atraer el dinero con naturalidad, mientras que otras, incluso esforzándose más, viviendo con disciplina y haciendo todo bien, sienten que siempre están corriendo detrás de algo que nunca se deja alcanzar, como si la riqueza fuera una meta que se mueve cada vez que intentan acercarse un poco más. Lo más curioso es que no se trata solamente de trabajo duro, ni de suerte, ni siquiera de talento, porque si fuera así, bastaría con mirar a nuestro alrededor para notar que muchas personas increíblemente capaces siguen estancadas financieramente, mientras otras, con habilidades aparentemente comunes, logran crear oportunidades, multiplicar ingresos y construir una vida donde el dinero deja de ser una preocupación constante. Lo que marca la diferencia no es lo que hacen, sino desde dónde lo hacen. Existe un patrón invisible, una forma de pensar y de percibir el dinero que cambia completamente la relación que una persona tiene con la riqueza, y es justamente ese patrón el que convierte a alguien en un imán financiero, alguien que no necesita perseguir el dinero desesperadamente, porque termina siendo buscado por oportunidades, conexiones y resultados que parecen alinearse de forma casi inexplicable. La mayoría de las personas, sin darse cuenta, vive en un estado constante de persecución, donde cada decisión está cargada de urgencia, miedo o escasez, y ese estado interno, aunque no se vea, se refleja en la manera en que negocian, en cómo aceptan trabajos, en lo que creen que merecen ganar y, sobre todo, en lo que están dispuestos a tolerar. Cuando alguien siente que necesita el dinero con desesperación, esa energía se traduce en elecciones que refuerzan exactamente esa realidad, creando un ciclo donde cuanto más corre detrás del dinero, más parece alejarse. En cambio, las personas que atraen riqueza operan desde un lugar completamente distinto, donde el dinero deja de ser el centro de todo y pasa a ser una consecuencia natural de valor, claridad y posicionamiento, y esa diferencia, aunque sutil, cambia absolutamente todo. No es magia, no es un secreto oculto reservado para unos pocos, y tampoco es algo que dependa de factores externos imposibles de controlar, sino que tiene que ver con una reprogramación profunda de cómo te ves a ti mismo, de cómo entiendes el dinero y de cómo te posicionas frente a las oportunidades que aparecen en tu vida. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, porque en el momento en que dejas de actuar como alguien que persigue, y comienzas a pensar y decidir como alguien que atrae, el juego se transforma, las reglas dejan de ser las mismas y empiezas a notar cosas que antes simplemente pasaban desapercibidas. Pero para llegar a ese punto, primero necesitas entender algo fundamental que casi nadie cuestiona, algo que probablemente has aceptado como verdad durante años, sin darte cuenta de que es exactamente eso lo que te mantiene lejos de la riqueza que estás buscando. Porque el problema no es que el dinero sea difícil de conseguir. El problema es que te enseñaron a buscarlo de la manera equivocada. Y mientras sigas repitiendo ese patrón, no importa cuánto lo intentes, siempre sentirás que estás corriendo detrás de algo que nunca termina de alcanzarte. Si observas con atención la forma en que la mayoría de las personas intenta ganar dinero, vas a notar un patrón que se repite casi sin variaciones, aunque cambien los contextos, los trabajos o incluso los niveles de experiencia, porque en el fondo todos están operando bajo la misma lógica. Hacer más para ganar más, esforzarse más para compensar lo que falta, aceptar casi cualquier oportunidad por miedo a perderla. Y aunque en apariencia eso suena lógico, porque nos enseñaron desde muy temprano que el esfuerzo es la base de todo resultado, hay un problema profundo en esa idea cuando se aplica sin conciencia, porque convierte al dinero en algo que siempre está fuera de ti, como si dependiera exclusivamente de factores externos que necesitas alcanzar, convencer o perseguir constantemente. Ese enfoque crea una relación de dependencia silenciosa, donde cada decisión financiera está condicionada por la necesidad inmediata,
Y cuando la necesidad domina, la claridad desaparece, porque ya no eliges desde estrategia, eliges desde urgencia, y esa diferencia, aunque no siempre sea visible, es lo que separa a quien construye riqueza de quien solo sobrevive económicamente. Cuando alguien vive en modo persecución, empieza a aceptar condiciones que no reflejan su verdadero valor, negocia desde abajo, duda de lo que puede cobrar y, sin darse cuenta, refuerza una identidad donde el dinero siempre parece insuficiente, como si nunca fuera el momento correcto para estabilizarse, crecer o expandirse. Lo más peligroso de este patrón es que se normaliza con el tiempo, porque la persona se acostumbra a esa dinámica y comienza a verla como algo natural, incluso inevitable, sin cuestionar que quizá el problema no está en cuanto hace, sino en cómo se está posicionando frente al dinero. Porque aquí hay una verdad que incomoda, pero que lo cambia todo cuando la entiendes. El dinero no responde al esfuerzo en sí mismo, responde al valor percibido y a la forma en que ese valor se presenta, se comunica y se sostiene en el tiempo. Dos personas pueden trabajar la misma cantidad de horas, incluso con niveles similares de dedicación, y aún así obtener resultados completamente distintos, no porque una tenga suerte y la otra no, sino porque una está enfocada en ejecutar tareas, mientras la otra está enfocada en construir valor y posicionamiento. Y cuando entiendes esto, algo se rompe dentro de la lógica tradicional, porque deja de tener sentido correr más rápido si estás en la dirección equivocada, y empieza a volverse evidente que lo que necesitas no es más esfuerzo, sino un cambio de enfoque que transforme la manera en que interactúas con el dinero. Aquí es donde nace el concepto de convertirse en un imán de riqueza, no como una idea abstracta o motivacional, sino como una forma concreta de operar, donde dejas de depender únicamente de lo que haces y comienzas a construir desde quién eres en el mercado, desde cómo te perciben, desde el tipo de oportunidades que atraes sin necesidad de perseguirlas desesperadamente. Pero este cambio no ocurre solo por entenderlo intelectualmente, porque aunque ahora tenga sentido, hay una capa más profunda que sigue condicionando tus resultados, una capa que no siempre es visible, pero que influye en cada decisión que tomas, incluso cuando crees que estás haciendo lo correcto. Y esa capa tiene que ver con algo que la mayoría de las personas nunca se detiene a revisar con honestidad: la forma en que interpreta el dinero en su propia mente. Porque mientras esa interpretación siga siendo limitada, todo lo demás, por más esfuerzo que hagas, va a terminar cayendo en el mismo patrón. Antes de seguir, si este tipo de contenido te hace cuestionar la forma en que has estado viendo el dinero y quieres profundizar en ideas que realmente cambian tu manera de pensar y actuar, suscribirte al canal es una forma simple de mantenerte en contacto con este tipo de reflexiones que, poco a poco, empiezan a transformar resultados reales. Si hay algo que realmente determina tu relación con el dinero, no es tu situación actual, ni tus ingresos, ni siquiera las oportunidades que tienes hoy frente a ti, sino la identidad financiera que has construido a lo largo del tiempo, muchas veces sin darte cuenta, a partir de experiencias, creencias heredadas y conclusiones que aceptaste como verdades sin cuestionarlas. Porque, aunque suene incómodo, cada persona opera dentro de un rango invisible de resultados que considera normal, y ese rango no está definido por lo que desea, sino por lo que cree que es posible para alguien como él o ella, lo que significa que, incluso cuando aparecen oportunidades que podrían sacarte de ese nivel, existe una tendencia inconsciente a rechazarlas, sabotearlas o no sostenerlas el tiempo suficiente. Es por eso que hay personas que, cuando empiezan a ganar más dinero, rápidamente vuelven a su punto anterior, no porque no tengan capacidad, sino porque su identidad aún no está alineada con ese nuevo nivel,
y todo lo que está fuera de ese rango genera incomodidad, duda o incluso culpa. La mayoría nunca se detiene a observar esto con claridad, porque está demasiado ocupada intentando cambiar sus resultados sin cambiar la base desde la cual esos resultados se generan, lo que crea una frustración constante, donde parece que siempre falta algo, como si el progreso fuera temporal o inestable. Para convertirte en un imán de riqueza, necesitas hacer algo que no es visible desde fuera, pero que tiene un impacto directo en todo lo que haces. Redefinir quién eres en relación con el dinero, no como una afirmación vacía, sino como una decisión sostenida que empieza a reflejarse en tus elecciones diarias. Esto implica dejar de verte como alguien que intenta ganar más y empezar a actuar como alguien que ya opera en un nivel distinto, alguien que no negocia desde la necesidad, sino desde el valor que aporta, alguien que entiende que su tiempo, su energía y su conocimiento tienen un precio que no depende de la urgencia del momento, sino de la consistencia con la que lo sostiene. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque creen que primero deben ver resultados para cambiar su mentalidad, cuando en realidad es al revés. Primero necesitas cambiar la forma en que te percibes y luego, como consecuencia, empiezas a tomar decisiones diferentes que generan resultados distintos. No se trata de fingir seguridad, ni de repetir frases sin sentido esperando que algo cambie mágicamente, sino de empezar a cuestionar activamente las ideas que han limitado tu crecimiento, identificando cuáles de ellas siguen influyendo en tu comportamiento actual. Tal vez creciste escuchando que el dinero es difícil de conseguir, o que hay que trabajar extremadamente duro para merecerlo, o que querer más es sinónimo de ambición negativa, y aunque racionalmente puedas no estar de acuerdo con eso hoy, esas ideas siguen operando en segundo plano, afectando la forma en que valoras tu trabajo, en cómo cobras, en qué oportunidades aceptas y en cuáles decides no involucrarte. Convertirte en un imán de riqueza requiere que observes esas creencias sin filtros, que identifiques cuáles ya no te sirven y que, poco a poco, construyas una nueva referencia interna que esté alineada con el tipo de vida que quieres crear. Porque en el momento en que tu identidad cambia, tus decisiones cambian, y cuando tus decisiones cambian de forma consistente, los resultados dejan de ser un accidente y empiezan a convertirse en una consecuencia lógica. Pero aún hay una pieza clave que termina de consolidar esta transformación, algo que conecta tu identidad con el mundo real, y que determina si todo esto se queda como una idea interesante o se convierte en una realidad tangible en tu vida. Y esa pieza tiene que ver con cómo te posicionas y el valor que proyectas hacia los demás. Una vez que empiezas a transformar tu identidad financiera, hay un cambio natural que debe ocurrir en la forma en que te muestras al mundo, porque no basta con pensar diferente si sigues actuando y comunicándote de la misma manera que antes, ya que el mercado, las personas y las oportunidades responden a señales claras, no a intenciones internas que nadie puede ver. El posicionamiento es, en esencia, la traducción visible de tu valor, es la forma en que otros entienden quién eres, qué haces y por qué deberían prestarte atención, confiar en ti o pagarte por lo que ofreces, y cuando ese posicionamiento es débil o confuso, incluso el talento más grande puede pasar desapercibido. La mayoría de las personas comete el error de enfocarse únicamente en hacer bien su trabajo, esperando que eso sea suficiente para atraer mejores resultados. Pero en un entorno donde hay miles de personas haciendo cosas similares, lo que realmente marca la diferencia es cómo ese trabajo es percibido, cómo se comunica y cómo se sostiene en el tiempo. Porque el dinero no se mueve solo por mérito, se mueve por claridad, por percepción y por confianza. Si nadie entiende exactamente qué haces o qué problema resuelves,
Si tu mensaje cambia constantemente o si tu presencia transmite duda en lugar de seguridad, es muy difícil que las oportunidades lleguen de forma natural, ya que todo en tu comunicación estará generando fricción en lugar de atracción. Convertirte en un imán de riqueza implica reducir esa fricción al mínimo, construyendo un posicionamiento donde tu valor sea evidente sin necesidad de explicaciones largas o intentos de convencer, donde las personas correctas puedan reconocerte rápidamente como alguien que puede aportarles algo concreto. Esto no significa exagerar, ni aparentar lo que no eres, sino todo lo contrario, implica ser extremadamente claro, consistente y específico en lo que ofreces, en cómo lo ofreces y en a quién está dirigido, porque cuanto más definido es tu enfoque, más fácil es que el dinero te encuentre en lugar de que tengas que salir a buscarlo constantemente. También implica aprender a decir que no, algo que muchas personas evitan por miedo a perder oportunidades, sin darse cuenta de que cada vez que aceptan algo que no está alineado con su posicionamiento, están diluyendo su valor y reforzando una imagen que no les permite crecer. Las personas que atraen riqueza no aceptan todo lo que aparece, eligen estratégicamente dónde invertir su tiempo y su energía, porque entienden que cada decisión construye o debilita su posicionamiento, y esa coherencia es lo que, con el tiempo, genera confianza en el mercado. Y cuando hay confianza, el dinero fluye con mucha más naturalidad, porque deja de ser una negociación constante y se convierte en una consecuencia de relaciones bien construidas, de resultados consistentes y de una percepción clara de valor. Pero incluso con identidad y posicionamiento alineados, todavía hay un último elemento que define si realmente te conviertes en un imán de riqueza o si te quedas en un punto intermedio, donde entiendes todo esto, pero no logras sostenerlo en el tiempo. Ese elemento es el que conecta todo lo anterior y lo convierte en un sistema que funciona incluso cuando no estás pensando activamente en ello. Llegar hasta aquí sin aplicar nada sería, en el fondo, repetir el mismo patrón que te ha mantenido en el mismo lugar durante tanto tiempo. Porque entender cómo funciona la riqueza no cambia absolutamente nada si sigues tomando las mismas decisiones que antes, reaccionando de la misma forma y posicionándote desde el mismo nivel. La diferencia real empieza en lo pequeño, en lo que haces después de este momento, cuando ya no estás escuchando este mensaje y vuelves a tu rutina, porque es ahí donde se define si esto fue solo una idea interesante o el inicio de un cambio concreto. Convertirte en un imán de riqueza no es un evento repentino, es una acumulación de decisiones alineadas que empiezan a construir una nueva realidad casi sin que lo notes, porque cada vez que eliges no actuar desde la urgencia, cada vez que decides sostener tu valor en lugar de negociarlo a la baja, cada vez que dices no a algo que no está alineado contigo, estás reforzando una identidad distinta. Y esa identidad, con el tiempo, empieza a generar resultados inevitables. Tal vez al principio no veas cambios inmediatos, y eso es exactamente lo que pone a prueba a la mayoría de las personas, porque vuelven rápidamente al patrón anterior buscando resultados rápidos, sin entender que lo que están construyendo ahora no es un ingreso puntual, sino una estructura que va a sostener todo lo que venga después. Empieza por observarte en situaciones reales, en cómo reaccionas cuando aparece una oportunidad, en cómo te sientes al hablar de dinero, en qué tan cómodo te resulta poner un precio a lo que haces, porque ahí están las señales más claras de tu identidad actual. Luego, ajusta conscientemente, incluso si al principio se siente incómodo, incluso si sientes que estás actuando de una forma distinta a la habitual,
porque ese pequeño espacio de incomodidad es justamente el punto donde empieza el cambio real. Recuerda que el dinero no es algo que necesitas perseguir constantemente si construyes las condiciones correctas para que llegue, y esas condiciones no están fuera de ti, están en cómo piensas, en cómo decides y en cómo te posicionas frente al mundo. Con el tiempo, lo que hoy parece esfuerzo se convierte en natural, lo que hoy requiere conciencia se transforma en hábito, y lo que hoy sientes como un cambio empieza a ser simplemente tu nueva forma de operar. Y en ese punto, sin darte cuenta, dejas de correr detrás del dinero. Porque el dinero empieza a encontrarte a ti.